Amigos de Dumas Informa, bueno, hoy tenemos un video especial, una entrevista con Davis Peralta y vamos a hablar sobre su libro, ¿no? La grandeza no tiene tamaño, la historia de Davis Peralta Checa. Nosotros hicimos una entrevista especial, así que si les gusta este video, síganos en nuestras redes sociales, en todas como Dumas Informa. Ahora vamos a conversar con esta gloria del baloncesto nacional. La grandeza no tiene tamaño, el libro de Davis Peralta Checa. ¿Cómo está, don Davis? Buenas y gracias, Dumas, por la entrevista. La verdad que es una biografía, como decía, inédita de la vida real, de toda mi vivencia, que desde niño, 5 años de edad, en el Neco de la Guardia, que mi abuelo era administrador del gimnasio, viví, me crié por 22 años. Hoy día ese gimnasio se llama Davis Peralta Jr. La verdad que me sentí muy contento porque el Club Kiwani, como dicen los amigos que me hicieron historia y qué mejor en vida. ¿Cómo nace esa historia suya en el baloncesto? ¿Cómo fue ese inicio? La verdad que yo veía a grandes figuras, entre esos mi tío Francisco Pancho Checa y muchos otros más. Igual mi tío Ricardo, que fue árbitro, mi mamá, quien también jugó, o sea, toda mi familia. Esa era una familia de deportistas, específicamente el baloncesto, y de allí hablábamos. Cuando pedían tiempo los técnicos, yo me metía a la cancha con 5 años, le quitaba la bola a los árbitros y lanzaba con la izquierda, por supuesto, 1, 2, 3, yo no sé, creo que tiraba como 100 veces y metía una, y cuando metía una era unos aplausos y yo me quedaba, wow, yo voy a ser igual que ellos. Y yo dije, no, mejor que ellos. ¿Cuántos años tenías? Tenía 5 años, Wow, 6 años, 7 años. Entonces ese fue un inicio de muchas anécdotas, muchas victorias, muchos triunfos. Por ejemplo, terminaba el partido, mi abuelo apagaba las luces, yo de liso prendía las luces y mi abuelo me correteaba para pegarme. Y yo le decía, abuelo, ¿usted por qué me quiere pegar? Entonces me dice, ve acá, hijo, si yo prendo las luces del gimnasio, tu abuela y yo tenemos que pagarla. Y yo cobro $90 mensuales. Entonces, vamos a hacer un trato, abuelo. ¿Cuál? Digo, bueno, déjeme lanzar con balones sin las luces. Pero ¿cómo tú vas a hacer eso? Digo, bueno, déjeme. Usted me da el permiso, me dijo que sí. Yo nada más escuchaba que la bola entraba, ¡zas! Y yo decía, la metí. Pero lo cómico de todo esto era el jugador, el árbitro, los fanáticos. Y ya la última, cuando yo estaba cansado, lanza Peralta un canasto de 2, ganó Panamá, suena la chicharra y me aplaudían y me cargaban. Yo gozaba con eso. Esa era la imaginación. Exactamente. Y aunque parezca mentira, en el gimnasio éramos una gallada, se hacía un pailón de arroz con poroto o arroz con lentejas, la carnecita, porque mi abuelo era carnicero además, y yo dormía donde se vendían los boletos. Esa es una cosa de la vida real. Y cuando ya me caso con la mamá de mis hijos, porque éramos 3, Davis, Yair y Giria, los llevé y les dije, vengan acá para que ustedes vean dónde vivió su padre, dónde dormía, dónde hacía sus necesidades. Y llamé, en ese tiempo ya era un nuevo administrador, un domingo, y me hace yo le hago la pregunta y le dice, sí, tu papá dormía aquí, tu papá hacía esa necesidad aquí. Y yo le digo, ¿se está dando cuenta? Hoy día usted tiene sus habitaciones con aire acondicionado y eso significa que ustedes tienen que estudiar. O sea, es un ejemplo que yo le di a mis 3 hijos, gracias a Dios también. Y yo me siento... Usted vivió en el Neco de la Guardia.
22 años al frente del cuartel central, que todo el mundo creía que eso, el gimnasio en sí, era del cuartel, no, de los militares. No, eso era de Incude, Inde, y Pandeporte se lo cede al Kiwani hoy, y ellos son los que lo administran. Entonces, yo fui muy querido por los militares. Primero porque yo le limpiaba sus autos, le limpiaba sus zapatos, yo vendía periódicos, o sea, yo hice lo que antes ningún niño de ahora, por estar en esa cosa de las redes sociales, que eso para mí no conlleva a nada, porque su comida no la sudan, toda la grasa que consumen no la sudan, o a veces le dan la comida y no se la quieren comer inclusive por estar en eso. Entonces yo soy, si tú me preguntas a mí cuál es la mejor época, yo digo la de antes, claro. Con una sola mirada que me daba mi abuelo, eso era todo. Y cuando hacía una trastada, espérame allá. Cuando entraba era arrechín, puñete, patá y todo. Hoy día, un hijo le dice al papá, yo te voy a llevar si tú me pegas. Exacto. Pero como yo sé quién hizo esa ley, para mí esa ley no funciona. Pero David, vamos a hablar de baloncesto. ¿Cómo entonces, ya me dijiste que chiquitito 5 años, pero entonces cómo empezaste a despuntar? La gente empezó a ver quién era David Peralta de baloncesto. Antes hacía muchas ligas, la Nino Castorina, ahí nunca, es un dato muy curioso, casi nunca gané campeonato. Nino Castorina, la categoría menor y la mayor. Hoy día hay, entre esas tres, hay sub 8, sub 10, sub 12, sub 14, sub 16. Imagínate si yo hubiera jugado toda esa categoría, y a pesar de todas esas cosas yo rompí récord en la categoría menor y a la categoría mayor en puntaje. Entonces, aparte de eso, había la liga editorial, que era la mayor, la LPB hoy, y se jugaba en Barraza, en calle 21, Chorrillo, y la otra era en Parque Lefebvre, en la Víctor Thomas. Allí descollé, y esa fue... ¿Tenías cuántos años más o menos? 15, 16 años. Iba para 16 años, y el profesor Holne, Fran, que ya murió, el Grillo Holne, él me ve jugando y él dice, no, yo voy a agarrar a este pelado en la selección, porque él lanza contra el viento y la encesta. Entonces, todo el mundo me preguntaba, pero Davis, ¿cómo tú encestas si tienes el viento en contra? Lo que pasa es que yo lanzaba y le daba como decir un efecto, y lógicamente el balón llevaba algo ahí que... Pero se da mucha práctica. Sí, por supuesto, mucha práctica. Yo lanzaba aproximadamente 100 balones diarios. Wow. Y eso llevaba un efecto en la cual pues siempre el balón tenía más, por la brisa en ese entonces, llevaba su destino, que era al aro, y encestaba. Jovencito, 16 años, no se equivocó, ganamos campeonato y quedé el mejor encestador de los tiros libres. Quedé empatado con un guatemalteco apellido Milán, no sé si vive. Encestamos ambos 44 para desempatar con 25. Le encesté los 25 y el 20. Ahora bien, de allí los bolivarianos en Ecuador. Eso te iba a preguntar, ¿en qué era representante de Panamá? Sí, yo completé el ciclo olímpico, somos 9 de eso. ¿Cuál es el ciclo olímpico? Juegos Centroamericanos, Juegos Deportivos Bolivarianos, Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, que en el 70 ganamos el campeonato. Aquí a un lado está el trofeo, puedes leer, el Kiwani donó ese trofeo, que lo iban a votar, y yo lo vi, y yo trabajaba en Pandeporte, estuve prestado porque yo era de educación, y entonces lo van a votar. Digo, démelo, regálamelo. No, pero nos dio el F que lo votara. Regálamelo, yo lo quiero. Yo nunca le dije que era el 70. Era eso, exacto. Juegos Deportivos Panamericanos, la medalla de bronce, la tengo allá adentro, la más valiosa que tiene el baloncesto de todos los tiempos,
y lógicamente culminamos con los Juegos Olímpicos. En los Juegos Olímpicos, este servidor, con 5 pies, 8 pulgadas, fue el mayor encestador, 214 puntos en 8 partidos. ¿Cómo lo hiciste? Bueno, la puntería me ayudó muchísimo, los entrenamientos me ayudó muchísimo. Yo realmente iba a ser beisbolista. El profesor de aula en la América, Eugenio Eugene Lucando, me dijo: pelado, sal de ahí, que tu deporte está en el baloncesto. No se equivocó el profesor Lucando, y lógicamente también participamos en un campeonato mundial, que no es el ciclo olímpico, pero este servidor conoce los 5 continentes, 58 países, algunos repetidos, jugando al baloncesto. ¿Y cómo te sentías con ese tamaño? Porque hablamos gente de 2 metros y pico, gigante, ¿no? Al lado de ellos. Por supuesto, y esa es una anécdota muy buena, que no está contada aquí, pero sería bueno que la gente lo sepa. Cuando salía primero con el balón, decían en Estados Unidos: ahí va el mascota. La mascota. Eso a mí nunca se me olvida, pero cuando veían al mascota encestar, o sea, dicen: pero ¿cómo? Digo, bueno, eso... La mascota peligrosa. Peligrosa. La práctica hace tú sabes, lo bueno que tú haces. Yo digo que son las ganas de jugar también, porque me imagino que para ti eso era una diversión. Sí, nosotros siempre, o sea, mira, antes había ese famoso naitafón. Había muchas muchachas bonitas, había muchas cosas para divertirse, pero yo no participaba. Es más, hombre, había un amigo que decía: pero este Peralta va a ser, ya usted sabe. No, Peralta no va a hacer nada de eso, sino que yo me cuidaba. Yo hoy tengo 74 años, yo aún camino, no juego baloncesto en Maxi Basket, pero yo todavía estoy andando y haciendo mi ejercicio físico. O sea, ese para mí, yo aprendí de mis profesores y lo pongo a práctica. No sufro de nada, me preguntan los médicos cuando voy, ya mi doctora ni me pregunta eso, pero en fin, pienso que el trabajo, eso sí, Panamá, todo por la patria, que ese es el eslogan de los militares, no sé, pero yo lo hice con mi plenitud de mis facultades, y créeme, a los 31 años me retiré. Hombre, seguí jugando un año más porque los dominicanos no me habían visto jugar, y yo jugué un año más. Y cuando tú hiciste algo por tu país en un deporte, siempre la gente te admira, te aprecia, y yo soy muy querido en Dominicana y muy querido en México, sobre todo cuando Raúl Velasco en vida hacía el programa Siempre en Domingo, y ese señor todos los domingos, yo nada más me veía la televisión y era nada más para escucharlo decir mi nombre y todo lo que él, porque me vio jugando, y él hacía, daba premio cuando hacía las preguntas: ¿quién fue el mayor anotador? ¿Que dónde es oriundo? Etcétera. Entonces eso es un orgullo para una persona que viene no solo de un país de ese entonces, que éramos como 2.100.000, no sé cuántos habitantes en esa época, 1970, jugando con países que tienen millones y millones de habitantes, y nosotros pusimos a Panamá en alto. El libro, ¿por qué la gente tiene que leerlo? ¿Por qué piensas que por lo menos sería motivador también? Bueno, fíjate, este es un libro que se va para Amazon, también se va a vender en Amazon pronto, y yo escribía mucho en Facebook, y varios amigos me dijeron: Peralta, ¿por qué tú no haces tu libro? Y digo: no, esa cosa cuesta mucho, y hay que conseguir el dinero para pagarle la biógrafa Esther Sadin Gaday. Cuando yo supe y me presentaron a esta dama que vino aquí mismo,
al Salón de mi Fama en Natal, así se llama. Ella vino aquí y me dice, wow, don David, yo sé de usted por mi papá, porque mi papá lo escuchaba, lo veía viendo jugar, y en la radio escuchaba David Peralta en Z, David Peralta. Entonces ella se alegró de escribir mi biografía, y por supuesto le vamos a anexar algunas cosas, y es un orgullo para mí pues que un atleta de Panamá haya hecho su obra, su biografía, que la dejó plasmada para muchos que no saben qué hice yo en 14 años defendiendo las 6 letras, Panamá. Bueno, como no, muchas gracias. Entonces, David Peralta, Checa, conversando aquí con nosotros en Dumas Informa. Gracias, don David. A usted.